Bien, vamos a continuar con nuestra lectura de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 3. Se va a hacer quizás un poco largo la lectura, pero vamos a repasar un poco lo que habíamos visto. Y luego vamos a seguir adelante con este capítulo 3 tan maravilloso. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo lo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en las obras, en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Y, Señor, gracias a esa promesa hecha a Abraham, hoy, Padre Celestial, venimos a ser tus hijos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Bendícenos y enséñanos en tu palabra. Amén. Y habíamos estado viendo cómo le llama a los Gálatas insensatos, ininteligentes, no inteligentes, brutas bestias. Como el mismo salmista dice: tan necio era yo, el Salmo 73, como una bestia delante de ti. Y Pablo le llama a los Gálatas insensatos, gente que no tiene sensatez. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue crucificado adelante de ellos. Y ellos ya fueron crucificados en Cristo. Como bien decía el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De manera tal que si yo ya estoy crucificado en Cristo y ya he muerto al pecado y ya he muerto a las obras de la ley, entonces ¿cómo es que, y a las obras en líneas generales, a todo lo que yo pueda hacer o quiera hacer para acercarme a Dios, cómo es que ahora me vuelvo, le dice a los Gálatas, cómo es que se vuelven otra vez
a esos rudimentos? ¿Cómo es que se vuelven de nuevo? ¿O cómo es que se dejan convencer por estos que vienen y les dicen, no, miren, ustedes tienen que hacer esto y aquello para ser salvos? Y ponen condicionamientos humanos a la fe en Cristo. Siendo que ya Isaías lo decía claramente, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras justicias. Y también dice, luego lo repite el Señor, dice, porque ustedes invalidan la ley de Dios, de palabra me honran, pero sus corazones están lejos de mí, enseñando a los hombres, como si fueran mandamientos de Dios, ordenanzas de hombres. Y esto es a lo que Pablo se opone fuertemente y le dice a los Gálatas, porque claro, como venimos diciendo, los Gálatas estaban siendo invadidos por una serie de falsas doctrinas, entre las cuales la más fuerte de ellas era la judaización. Gente que venía como si fuera de parte de Jerusalén y le decía, no, miren, ustedes si no se vuelven a la religión, primero a la religión del judaísmo, no pueden luego ser cristianos. Y los Gálatas lo escuchaban y decían, uy, esto es interesante lo que dicen, es razonable lo que dicen, es lógico incluso lo que dicen. Y se iban detrás de ellos porque, claro, sonaba bien. ¿Cómo suenan bien tantas cosas, incluso esta que todavía en nuestros días es tan prominente, este tipo de herejías que nos dicen que tenemos que volvernos a los rudimentos de la ley mosaica antes de poder ser verdaderos creyentes, o para ser mejores creyentes. Como decíamos en reuniones anteriores, lamentablemente, incluso tomando como si fuera ley mosaica costumbres talmúdicas muy posteriores a la ley mosaica del siglo 7, 8 y 9, como por ejemplo la kippah y cosas así. Entonces, hoy en día son muy pertinentes las palabras que Pablo les dice a ellos, porque son pertinentes para nosotros. Nosotros hemos creído en Cristo, si es que realmente hemos creído en Cristo, porque Pablo le dice claramente, ustedes creyeron en Cristo, fueron crucificados con Cristo, no se vuelvan a estas cosas, no se dejen convencer por este tipo de doctrinas que están tan vigentes hoy en día. Comparen, vayan a la palabra, como también le vuelve a decir después a los Gálatas, y comparen lo que ustedes han oído, lo que a ustedes se les enseña, con la palabra de Dios. Práctica absolutamente sana y necesaria de ser practicada en todo momento, incluso cuando nos vayamos de aquí. Todos tenemos la obligación para con nosotros mismos de ver la palabra, abrir la Biblia y ver si efectivamente lo que dijo Ernesto es así o está equivocado. Y si está equivocado, la semana que viene o le mando un WhatsApp y le digo, me parece que le pifiaste acá. Porque como iglesia somos una comunidad hermenéutica, somos una comunidad que entre todos compartimos la responsabilidad de interpretar la palabra de Dios, porque como dice Pedro, la Escritura no es de interpretación privada, no hay santos varones que vengan y me puedan decir, yo recibí de parte de Dios esta revelación y de ahora en adelante esto es así, de esta manera o de esta otra manera. No es así. La Escritura no es de interpretación privada y todos tenemos esa responsabilidad. Por eso le dice a los Gálatas, pero ustedes están locos, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Qué fumaron? ¿Qué se inyectaron? Porque no puede ser que viniendo de la fe, viniendo de la gracia de Dios, ahora se vuelvan a este tipo de cosas. Ante ustedes Cristo fue claramente presentado como crucificado. Ahora ustedes son unos insensatos, ininteligentes, son gente sensual, como habíamos visto también, que dice Judas 1:19, estos son los sensuales, los que causan divisiones, personas que viven a través de los sentidos, personas que manifiestan su fe o creen que la fe está íntimamente relacionada solamente con los sentidos. Y una reunión o un culto de alabanza es bueno simplemente si sentí.
no solamente si aprendí, si sentí. Entonces es más importante el sentimiento que la palabra de Dios. ¿Es bueno sentir? Por supuesto. Dios nos hizo con sentimiento. Somos un cuerpo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados para la presencia de Dios. Pero todo nuestro ser, no solo los sentimientos. Porque hay cosas que nos pueden hacer sentir muy bien, sin embargo, no son de parte de Dios. Y a esto se refiere Pablo. Ellos son sensuales. Ustedes se están transformando en gente sensual. Gente sensual. Y al hablar de sensual, hoy en día esta palabra está relacionada con vestimentas cortas y muestra de musculatura, tanto femenina como masculina. Pero al hablar de sensuales se está refiriendo a personas que viven a través de los sentidos. Personas que viven a través de los sentidos. Y Pablo le dice: esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste del Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? O sea, no ahorró palabras Pablo, no ahorró epíteto para hablar con los Gálatas, porque tenía confianza suficiente con ellos para decirle: muchachos, están locos ustedes, son necios, y no puede ser que sean tan necios, tan tontos, porque ustedes se dejaron fascinar. Y comenzaron por el Espíritu, o sea, comenzaron bien, comenzaron creyendo en Cristo, recibieron el Espíritu Santo, vivieron en el Espíritu, pero ahora parecen elegir vivir en la carne. A veces nosotros decimos: esta persona está viviendo en la carne porque por ahí es una persona que o está en pecado, o comete adulterio, y dice: vive en la carne. No, vive en la carne aquella persona que por ahí ni comete adulterio, ni comete fornicación, pero que vive solamente a través de los sentidos su fe. Está viviendo en la carne. Y su fe se manifiesta solamente a través de los sentidos. Si me siento o no me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, la humanidad, nuestra humanidad, pasa a ser el centro de todas las cosas, la medida de todas las cosas. Entonces todas las cosas están bien si me siento bien, si me hacen sentir bien. Y si esto les suena es porque efectivamente está relacionado con lo que hoy es tan difundido como la nueva era e incluso la psicología, que no nos lleva a salir del pecado, sino a sentirnos bien con el pecado. Si no me hace sentir mal, entonces adelante con los faroles, todo perfecto. Los principios psicológicos son útiles, pero hay que tener mucho cuidado porque la práctica psicológica está muy inundada de personas que no tienen idea de la fe y son sensuales. Lo único que quieren es hacernos sentir bien con nuestro pecado. Y si me siento bien, ningún problema, vamos para adelante. Dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si realmente fue en vano. O sea que uno pudo haber pasado por toda la vida cristiana, haber quizás incluso sufrido por Cristo y que después sea en vano. ¿Por qué? Porque me desvío hacia una falsa doctrina. Y eso es realmente triste. Personas que por ahí pasaron su vida en una iglesia, pero pasaron su vida en una iglesia en vano. Hermanos, que esa no sea nuestra experiencia. Yo no quiero pasar mi vida en un grupo de personas o en una iglesia y que sea en vano. Yo tengo que revisar, tengo que investigar, ver mi práctica religiosa y mi práctica de fe, si no le quieren llamar religiosa, porque hoy la palabra religión tiene mala prensa. Pero si ustedes tenemos todos que revisar nuestra práctica de fe, porque probablemente nuestra práctica de fe no nos esté llevando a Dios. Y ustedes dirán: pero yo voy a la iglesia, canto, ofrendo, sirvo en la iglesia, le doy de comida a los pobres y alimento a la gente y hago muchas obras de bien. Y revisa tu fe. No sea cosa que todo eso sea en vano, porque tal vez estamos sirviendo a quien no debemos servir, a nuestra carne. Dice:
Y aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes fíjense cómo continuamente a los Gálatas, también a los Corintios, pero a los Gálatas de una manera especial dice fe, ley. Y posiblemente acá esté hablando específicamente de la ley mosaica, pero nosotros también podemos decir fe o ley. ¿Por qué estamos viviendo? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por un mandato familiar y que me dice, mira, vamos todos a la iglesia, venir a la iglesia y yo, bueno, ya me acostumbré a la iglesia, mis amigos están en la iglesia, toda la gente que me rodea está en la iglesia, entonces voy a la iglesia? Eso también es por ley, no es por fe. Yo tengo que revisar mis prácticas de fe, porque Dios no tiene nietos. No tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Solo tiene hijos. Luego de esta introducción en el capítulo 3, dice claramente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. En todo este pasaje que sigue del capítulo 3, Pablo aclara que mi salvación y mi relación con Dios no depende de mi pertenencia a un grupo étnico, a una raza específica, ni a un grupo humano específico. Mi relación con Dios y si yo soy o no hijo de Abraham depende pura y exclusivamente de la fe. De la fe. No puedo ir delante de Dios y decir: bueno, Señor, yo siempre fui a la iglesia, fui a la primera bautista de Santa Clara, o de donde sea, entonces, como siempre fui bautista, entonces acá tengo la chapa y el documento y la papeleta, soy bautista. No es papeleta suficiente, es solo por fe, no es por la pertenencia, como decíamos, ni a un grupo étnico, ni a un grupo religioso, ni a ninguna otra cosa. Es solo por fe, solo por fe. Y Abraham, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Eso lo vemos en Génesis. Y vemos cómo Dios no es que elaboró un plan B cuando vio que la ley mosaica no andaba del todo bien, dijo: esto, nos equivocamos, vamos a hacer otra cosa. Sino que desde el principio y desde la creación del universo, el plan de Dios ya estaba hecho. Y el plan de Dios era ese. El cristianismo no es el plan B. El cristianismo no es el plan B. Y dentro del cristianismo tampoco hay plan B. Hay un solo plan de Dios y lo manifestó desde el principio. Por eso le dice en Génesis 15, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice, en el 4 decía: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará porque tenía problemas. Abraham no tenía hijos y era la costumbre que heredara un siervo nacido en la casa. Y él le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Abraham creyó y le fue contado por justicia, así como nosotros creemos y nos es contado por justicia. Y creyó Abraham en un imposible, tan imposible como en el que creemos nosotros. Nosotros creemos que el Señor vino para salvarnos, que hay un Dios que vino para salvarnos, que murió y resucitó. Él, sin hijos, con 100 años, Dios le dice: tus hijos te van a heredar. Y le dice: ¿ves las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. Y él le creyó a Dios. Tuvo fe. Y era tan difícil de creer, como para nosotros puede ser difícil de creer que nosotros vamos a ser salvos a través de Cristo. Pero él creyó.
Tan difícil de creer que cuando quedó embarazada Sara se rió. Por eso le pusieron Isaac. Porque se rió. Porque era risible el hecho de decir a los 100 años voy a quedar encinta y voy a dar a luz un hijo. Y se rió. Entonces, claro, Abraham creyó, como nosotros tenemos que creer. Y esa es la única manera de tener una relación con Dios. Creer en Cristo. Creer de esa manera, de la manera en que Abraham creyó. Y eso es lo que les quería decir Pablo a los Gálatas. Miren, ustedes no es que ahora tienen que encasillar lo que ustedes creyeron y meterlo dentro de la maceta mosaica. Y en la maceta mosaica ustedes crecen y ahí van a crecer bien. No hay macetas. Siempre se dice que los viejos misioneros que vinieron a la Argentina, junto con la semilla, nos dejaron la maceta. Entonces la iglesia en Argentina creció y creció dentro de esa maceta. O sea, con las costumbres de los misioneros que vinieron, con la música de los misioneros que vinieron, con las formas de los misioneros que vinieron, y le costó mucho salir de esa maceta para vivir la fe en Cristo. Porque a veces confundimos la semilla con la maceta. Y Dios nos dice, la verdadera semilla es la fe. En Santiago 2, del 20 en adelante dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, habla ya de Rab, porque claro, cuando nosotros decimos, es por fe, entonces decimos, bueno, yo tengo fe, me quedo sentadito acá y listo, ya tengo fe. Que es lo que suele decirse, vos por fe sos salvo, entonces todo lo demás no hay problema, no hagas nada, quédate sentado hasta el día de tu muerte y ya tenés fe, sos salvo. Pero dice que la fe actúa juntamente con las obras y es perfeccionada por las obras. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice a Abraham, bueno, dame a tu hijo? Y Abraham dice, sí, yo estoy dispuesto a darte todo lo que tengo, pero no toma ni la leña, gracias, ni el fuego, ni lleva a su hijo y no va al monte. Está bien, Dios sabía que en su corazón él estaba dispuesto, pero lo mostró. Y a eso también se refiere a nuestra fe. ¿De qué manera? Por eso la práctica de fe debe ser revisada. ¿Cómo estoy haciendo la práctica de mi fe? ¿A través de la voluntad de Dios en mi vida o a través de obras externas sin sentido? Como por ejemplo, hacer tal o cual cosa. Nosotros somos salvos si hacemos tal cosa. Nosotros somos salvos si vamos todos los domingos a la iglesia. Tenemos que estar en la casa de Dios, porque no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, dice Hebreo, es cierto, pero esa no es no es la meta de la fe. La meta de la fe es obedecer a Dios en todas aquellas cosas que Dios nos haga, y no le habrá sido grato a Abraham creer en Dios y hacer lo que Dios le estaba pidiendo. No habrá sido absolutamente para nada grato. Sin embargo, él dice que es en esa fe que le fue contada por justicia. No en una fe abstracta, una fe de nueva era, una fe así difusa, etérea, sino en una fe que se muestra en los hechos, que se ve en la vida diaria. Sabed, por tanto, dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y ahí es bien claro, los que son de fe son hijos de Abraham, no otros. Los hijos de Abraham ya no son, desde que Cristo vino, murió y resucitó, ya no son los que étnicamente tienen el ADN de Abraham en sí, sino aquellos que son de la fe de Abraham. Estos son los hijos de Abraham. Y eso, en estos tiempos, especialmente como en aquellos tiempos, Pablo lo deja bien claro porque tenía que dejarlo bien claro. No es que ustedes se tienen que hacer prosélitos y luego temerosos de Dios para después venir a ser verdaderos cristianos. No, por fe. Los hijos de Abraham, el verdadero Israel, es aquel que es de la fe en Cristo, la fe en Cristo. Romanos 4:16 dice, vamos a leer desde el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. De manera que aquellos que son hijos de Abraham no son aquellos que tienen el ADN de Abraham, que por cierto hoy por hoy es muy poca gente, sino aquellos que son de la fe de Abraham. Ese es el verdadero Israel de Dios, los hijos de Abraham. Como también Juan el Bautista les decía a los fariseos que ellos creían que por ser del pueblo de Israel eran más justos que los demás hombres, como aquel fariseo que decía, gracias porque soy fariseo y no soy como este publicano pecador. Sin embargo les dice, haced frutos, Mateo 3:8 en adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y Pablo tenía bien claro estas palabras de Juan el Bautista. Y los Gálatas también tenían bien claro estas palabras de Juan el Bautista. Aquel que me viene a querer convencer de ir detrás de una ilusión, una fantasía, una doctrina que se aparta de la Biblia, aunque parezca razonable, aunque suene bien, porque hoy por hoy tenemos multitud de predicadores que hablan de cosas que suenan muy bien. La verdad es que sí, pero no están dentro de la palabra de Dios. Y como siempre hablamos con mi esposa, ojalá tuvieran razón. Yo me voy con ellos si fuera así. No, ningún problema, yo también quiero ser millonario. Yo también quiero hacer lo que se me dé la gana y ser salvo, por decir alguna cosa. Pero no es así. Ojalá fuera, pero no es. Y Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, les dijo. O sea que ustedes no se gocen, no se mofen, ni digan, ni se jacten de decir, ay, soy hijo de Abraham. No, porque si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, si su fruto, si sus obras, si sus hechos no manifiestan la fe de Abraham, entonces no son hijos de Abraham, aunque sean descendientes en línea directa de Abraham. No son parte del Israel de Dios, porque no tienen las obras dignas de arrepentimiento y porque Dios levantó hijos de Abraham de estas piedras. Levanta hijos de Abraham de las piedras.
Y de las piedras que encontró aquí, levantó hijos de Abraham. Levantó también al Israel de Dios. Son consejos que Pablo les va dando a los Gálatas que son tan pertinentes para hoy, tan pertinentes para nosotros, que tenemos que analizarlos, tenemos que verlos, leerlos y releerlos. Y luego dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. O sea que, como decíamos, no hay un plan B de Dios. Previendo eso, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y ya estamos en Gálatas, ya en las cartas de Pablo, y en el Génesis, al principio de todo, en el capítulo 12, versículo 3, dice, y haré de ti, el 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De manera que Dios ya previó esta situación. Ya lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. La ley mosaica sirvió en su momento, ahora está en el pasado, porque Dios nos salva por fe. Toda ley mosaica y toda expresión religiosa que podamos manifestar, porque bueno, religión es todo esfuerzo humano que se puede hacer para intentar llegar a Dios. Por ejemplo, una torre de Babel. Eso fue un acto religioso. Que existe una religión pura y sin mácula, como dice Santiago, existe. Que debemos practicar esa religión pura y sin mácula, sí, pero existen 1000 formas de religión que no son puras y sin mácula, que no nos llevan a Dios, que a veces nos llevan en sentido absolutamente contrario hacia el diablo. Dice, de modo el 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, lo que veníamos diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacer. Ahora, ¿qué vamos a elegir? Porque ahí es donde les dice insensatos. Dice, mira, si ustedes se atajan en la ley, se paran en la ley de Moisés, van a tener que cumplir estrictamente la ley de Moisés. La van a tener que cumplir porque si no, se van a ir al infierno. Ahora, si se paran en la fe, están justificados a través de Cristo. O sea, ¿qué no entendieron los Gálatas? ¿Qué no entendimos nosotros? Para decir, ley, fe. La elección parece ultra lógica. Lamentablemente, le buscamos tanto la vuelta, la enroscamos tanto, que terminamos elaborando incluso nuestras propias leyes que nos apartan de la fe en Cristo. Y terminamos siguiendo preceptos, como seguían en los tiempos de Jesús, mandamientos de hombres. Terminamos haciendo preceptos que parecen lógicos, pero que no son la fe, no son de la fe. Esos preceptos, por ejemplo, el Corbán, que el Señor Jesús habla de él, era obligación de las personas ayudar a sus padres y a sus familiares. Pero, decían los fariseos, dice, si yo digo es Corbán, mi ofrenda a Dios, lo que tengo para darte, entonces no estoy en obligación de dártelo. Entonces decían, bueno, todo lo que tengo es mi ofrenda a Dios. Escrituraban como ofrenda a Dios, ponían todo a nombre de otro. Esa costumbre continúa hoy en día.
Entonces cuando venía una persona necesitada, aún sus propios padres le decían, no, mira, la verdad que no te puedo dar nada porque todo lo que tengo es ofrenda a Dios. Unos caraduras, hipócritas. Y Jesús se los dice de la misma manera, ustedes son de lo peor. No ayudan a sus padres por preceptos que ustedes mismos inventaron y que están lejos de la voluntad de Dios. Hoy en día existen también esos preceptos. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, en líneas generales, desde el punto de vista no de la fe, sino de los mandamientos que no son mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres. Como por ejemplo, siembre. Si usted quiere cosechar, siembre. O sea, si usted quiere una mejor vida económica, siembre. Entonces, y el Señor después le va a dar. Mentira. No está en la palabra de Dios. Se excusan en un versículo y lo transforman para establecer una normativa que teóricamente el cristiano debe seguir para ser prosperado. Hoy estamos ante una expresión del cristianismo, y dudo el decir del cristianismo, de la cristiandad, que se especializa en fabricar normativas, todas muchas veces enganchadas con el dinero, ¿no? Que es, digamos, la motivación de muchos. Pero también enganchadas con otras cosas, que nos alejan de Dios. A veces con cosas que parecen buenas, y son buenas, como por ejemplo la asistencia social. Si mi vida cristiana es solo asistencia social, no es una vida cristiana. No es una vida cristiana, porque mi vida cristiana no es para la asistencia social. ¿Que tengo que ayudar al que viene a mí con necesidad? Sí, porque el Señor me lo manda. Pero mi vida no es, la iglesia no es el ministerio de asistencia social. Entonces, si nosotros establecemos eso como una normativa, como decir, vamos a ser salvos si preparamos 50 porciones de comida y las repartimos, no es así. Si podemos hacerlo, lo vamos a hacer, por supuesto. Pero no tenemos que creer o terminar creyendo que esa es la motivación o el fin de nuestra vida cristiana. De manera que hay muchos aspectos en los cuales nos hemos ido por las ramas y en vez de buscar la fe, buscamos las obras. Dice, y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente, pues el justo por la fe vivirá. Y esto también no es una ocurrencia de Pablo, ya está en los profetas. Por ejemplo, Habacuc 2. Cuatro, 2, 3 y 4. Aunque la visión tardará un poco de tiempo, mas no se apresurará hacia el fin, y no mentirás, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. O sea, y también acá el profeta Habacuc está haciendo una diferenciación entre aquel que vive por la fe y es justo por la fe, y aquel que se enorgullece, aquel que va por el lado de la ley, por el lado de los sentimientos, por el lado de los sentidos, por el lado de la sensualidad. El justo por la fe vivirá. Y algunos dicen, el justo, por la fe vivirá. Y otros dicen, el justo por la fe vivirá. No existían comas en aquel tiempo. Entonces, quizás la traducción más lógica es el justo por la fe, porque no hay justo ni aun uno, dice Pablo. O sea que el justo por la fe, ese es el que vivirá. Ese es el que vivirá. Como dice Hebreos también, 10, 38
Dice, no perdáis, desde el 35, 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Miren qué claro es acá el escritor de Hebreos. Según algunos es Pablo también, está en discusión, pero tiene mucha relación con lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no para que habiendo cumplido una serie de preceptos, sino habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjense cómo es coincidente con lo que Pablo les acaba de decir a los Gálatas, que les dice que ustedes hicieron todo esto en vano, ustedes creyeron en vano, ustedes incluso expusieron su vida en vano, porque claro, los Gálatas vivían en el medio del Imperio Romano, o sea, predicar el Evangelio y no quemar incienso al César era sentencia de muerte. O sea, el simple hecho de la verdadera creencia en Cristo era una sentencia de muerte. Sin embargo, claro, los que venían con la doctrina nueva, esta que es de la vieja y que sigue siendo vieja hoy, les decía, bueno, pero no es para tanto. Sí, hay que quemar un poco de incienso, lo queman, pero ustedes en su corazón saben que sirven al Señor. Porque lo que no querían era ser perseguidos, no querían sufrir. Y les dice, el que ha de venir vendrá, y no tardará, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Pero dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden para perdición. Incluso Romanos 1:17 también lo decía, y este ya es seguramente Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea que la justicia se revela por fe, la verdadera justicia, no por otra cosa, no hay otra razón por la cual se revele. Dice entonces que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Otra vez, dos caminos. Una, la ley, que si no completas esto, si no haces esto, te vas a morir. Y la fe, que dice, no, mira, sos justificado a través de Cristo y a través de la fe en Cristo. Una bifurcación en el camino que siempre está delante de nosotros. Siempre está delante de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre hay quienes están presionando por intereses espurios para que aquel que es creyente se bifurque, se vaya hacia donde no es. Pero el que persevera hasta el final, ese será salvo, porque el que retrocediere no agradará a mi alma. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, Señor. Y gracias porque tú, Señor, nos adviertes acerca de todas estas cosas, Padre Santo. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, a ser dedicados en el estudio de tu palabra, Padre, para poder discernir todas aquellas cosas, Señor, que nos apartan de ti, Señor, para seguirte solo a ti, para buscarte solo a ti, para hacer solo tu voluntad, Padre Celestial, y así, Señor, obtener la promesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.